de Dios implica que hay que creer en todos los dogmas. Eso es lo que implica María, Madre de Dios. Hay que creer en los Bendiciones, demás. Shalom. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi hermana. Cuéntame. Bueno, pues pienso que María efectivamente es Madre de Dios. Fue elegida por su obediencia, por su lealtad y creencia en Dios y porque era virgen, pero no es intercesora ante Dios ni debe ser figura de culto, porque en la palabra no se dice que a María hay que adorarla. Se adora a Dios y el único intercesor entre nosotros y el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Él llegamos al Padre. ¿Ese es su argumento? Señora Lulu, Sí, ¿usted, ¿se me ha oído? usted, usted es católica o es evangélica? Soy evangélica. Ok, usted como evangélica dice que María es Madre de Dios. Sí, fue escogida entre las mujeres para ser la madre de Cristo. Ok. Entonces usted puede asegurar que Dios tiene madre. Pues sí, esa es la creencia y eso es lo que se nos ha enseñado. Pero usted cree que Dios tiene madre. Sí, Dios tiene madre. ¿Me lo repite? Porque no lo sí, creo todavía, pero ¿me puede repetir? sí. Ok. Digo que Dios tiene madre, que fue o- engendrado en esta mujer María, una mujer virgen, para albergar la parte humana de Cristo. La parte humana de Cristo. Ujú. ¿Cuál es esa parte humana de Cristo? Cuénteme. Pues el hombre que nació y creció y vivió entre nosotros, como hombre, sin haber perdido nada de su divinidad, Ok. pues fue santo. Ok, pero la parte humana exactamente ¿cuál es? ¿Es la persona? La persona, claro, La persona humana. sí. ¿Cuántas personas habían en el cuerpo de Cristo? Solo por mera curiosidad. Como persona una, ¿Humana o divina? humana una, divina también. Humana y divina. Sí, en Cristo cabían las dos. Las Tenía dos, esa dualidad. Sí. las dos personas. Esos dos condicionantes, perdón, Dos personas. dos condicionantes, ¿A qué le llama usted perdón, condicionante? a tener una parte que era humana sin perder para nada su parte de santa y espiritual, o divina, mejor dicho, que fue lo que le Usted, llevó a usted ser santo. pero ¿dónde estudió usted eso? ¿De dónde lo saca? Pues, me da curiosidad. Bueno, pues de la Biblia, de lo que leo y de lo que se profetiza y se predica, perdón. De la Biblia, de lo que lee y de lo que se predica. Sí. ¿Cómo puede usted sustentar en la Biblia que en Cristo había una persona humana y una divina? Desde Génesis, Desde Génesis. Ni sí. siquiera la Iglesia Católica enseña que habían dos personas en Cristo, o sea, o en la encarnación. Bueno, la Iglesia Católica enseña lo que enseña y cada doctrina o cada persona que cree en algo enseña lo que buenamente entiende según la palabra. Sí, pero usted como evangélica tampoco está Ajá. representando al protestantismo, porque el protestantismo tampoco enseña que en la encarnación hay dos personas. Usted está enseñando algo muy diferente.
Yo trato de decir que Cristo era Dios y que Cristo fue hombre también. ¿Pero a qué le llama usted hombre? ¿A qué le llama hombre usted? Pues a un ser nacido de una mujer normal. A un ser nacido de una mujer normal. ¿Ese ser nacido es una persona humana? ¿Sí o no? Sí, sí, Bueno, en su parte humana. entonces tenemos dos personas en Cristo, básicamente. Hay una dualidad. Una en persona él. divina y una humana. Hay una dualidad. ¿Pero hay una persona divina y una humana, sí o no? Pues sí, Ok, ¿qué persona la salvó a usted? ¿La humana o la divina? pues me salvó su espíritu, o su espíritu divino santo, pero el que se entregó o al que clavaron fue un humano, porque no le consideraron Dios, no le reconocieron como tal. El cuerpo de Cristo la A salvó los a suyos usted. fue y no la reconocieron, así es. Sí, pero el cuerpo de Cristo la salvó a usted. Me salvó su espíritu, su entrega, ¿Pero qué persona? su espíritu divino. ¿Pero el Espíritu Divino es una persona? No, es una divinidad, como bien se dice. ¿Pero entonces a usted la salvó una persona o un espíritu sin ser persona? A ver, no sé dónde me quieres llevar, pero bueno, me estás entendiendo perfectamente, Claudio. No se le entiende porque al final de cuentas a usted no la salvó una persona, sino un espíritu impersonal. ¿En qué quedamos? ¿Sí conoce usted el tema o no lo conoce? ¿Puede defenderlo o no lo puede defender? Porque usted es evangélica, acaba de decir acá que en Cristo habían dos personas, ni la iglesia evangélica ni la católica lo enseña. Defiendo que Cristo es Dios y fue mi Salvador, que dio su vida por el perdón de todos nosotros. Ese tema no está en discusión acá. Le repito que el tema es María, Madre de Dios. Os digo que María era una mujer que fue elegida para eso, para ser la que concibiera al Mesías, al Salvador del mundo. Ok, pero ¿qué cualidades inherentes tiene María para ser la Madre de Dios? Es lo que yo siempre pregunto y casi nunca me contestan. Pues era una virgen, era una mujer obediente. Casi todas las mujeres de esa época eran vírgenes. Una mujer obediente, creyente en Dios. Bueno, Elizabeth también era obediente, creyente en Dios. O sea, usted me está hablando de mérito, básicamente. Pues eso, mérito. Usted me está diciendo que María es Madre de Dios por mérito. Pues porque fue elegida. El Señor vio algo en ella. ¿Vio algo en ella? Claro, para hacerla la madre del Mesías. ¿Qué vio en ella? Pues vio que ella estaba dispuesta a obedecerle y a creer en lo que él decía. De hecho, le dijo... Pero eso es un mérito. He aquí tu esclava, haz en mí según tu palabra. ¿La Madre de Dios es esclava de Dios? La Madre de Dios era obediente y creyente en Dios. ¿Pero era esclava de Dios? Bueno, ella como tal se hizo. ¿Pero era esclava de Dios la Madre de Dios? Pues no creo que fuera esclava, pero ella se ofreció a él como esclava de él. No. Aquí tu esclava, hágase en mí según tu palabra. O sea, no fue era el ofrecimiento de María. O sea, no, en realidad mintió al decir que era esclava del Señor. Pues no mentiría. Así se sintió y así vivió después. Pero entonces la Madre de Dios es esclava de Dios. ¿Por qué lo extrapolas todo, Claudio? ¿Cómo? ¿Por qué lo extrapolas todo a tu mundo? Porque María dijo ser esclava de Dios. Bueno, pero supongo que es una esclavitud espiritual. Se sometió a su palabra y a lo que él quiso hacer en ella. Usted supone. Bueno, pues lo afirmo. Usted lo afirma.
Por algo fue la madre de Dios. Pero le pregunto, ¿la madre de Dios es la esclava de Dios también? Pues si lo quieres considerar así. No, usted tiene que responder si no tiene respuestas. Palabras. Ella dijo esas palabras, ¿no? Sí, dijo que era esclava, pero nunca dijo que era madre. Ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Pero otra vez, yo entiendo que usted es inteligente y que podría responder si quisiera. ¿La madre de Dios es esclava de Dios? Ay, Dios mío. ¿Usted entiende lo que es la esclavitud? Sí. ¿Entiende lo que significa ser esclavo de alguien? No, porque nunca he sido esclava realmente. Ah, entonces ¿para qué lo menciona si no lo entiende? Además, mire, digo que no he qué sido curioso. esclava nunca. Además es curioso porque no hay necesidad de ser esclavo para comprender la esclavitud. No hay necesidad de estar enfermo de leucemia para... Si es un doctor y él no está enfermo, por lo menos podría tratarlo porque sabe cómo hacerlo. O sea, no hay necesidad de estar en ese lugar específicamente. Claro. Por favor, entonces si usted no ha sido esclava, pero debería entender la esclavitud. Puedo hacerme una idea de cómo es ser esclavo, claro. Bueno, pero entonces tiene mucho sentido para usted que María sea la madre de Dios y que a la vez sea su esclava. No tiene sentido ninguno. Bueno, pues lo dejamos en que fue obediente y dijo, aquí estoy. Bueno, eso no la hace la madre de Dios. Bueno, pues es lo que pone la palabra. Bueno, pero entonces, pues apelemos a la palabra. Fue obediente, eso no la hace la madre de Dios. Ella fue sabia, que no lo dudamos, eso no la hace la madre de Dios. Ella obedeció, ella pensaba lo que le estaba sucediendo y decía, wow, esto es increíble. Dice que en su corazón lo tenía. Cuando Jesús tenía 12 años, pues ella decía, bueno, ¿qué es lo que está diciendo mi hijo? Pero, en fin, lo voy a analizar. Era una mujer muy inteligente, sí, pero eso no la hace madre de Dios. Pues la hace madre de Dios el hecho de que así está escrito, así se difundió y así se ha dicho. ¿Dónde está escrito lo que usted afirma? Pues en la Biblia. Deme el texto, por favor. No le sé ahora mismo. No me sé de memoria. Es fácil decir en la Biblia, pero ¿dónde? Pues ahora mismo te digo que no lo sé. Exactamente no sé. ¿Me lo puede parafrasear o solamente está intentando tener la razón a fuerza? No quiero tener razón a fuerza. Es más, si puedes enseñar. Se le fue el audio, me parece. No, que digo que no quiero tener razón a fuerza. Si puedo aprender algo, mucho mejor. Bueno, entonces hay que repensar algo. ¿Qué cualidades tenía María para ser la madre de Dios? Pues Dios vio en ella cualidades para hacerla madre de Dios. No, pero no, eso no implica que sea madre, porque yo puedo ver a cualquier persona y ver en ella una gran bondad, eso no la hace mi madre. Mucho menos de Dios que es eterno. O sea, obviamente los atributos de Dios son muy diferentes a los de nosotros, ¿no? Si yo la veo a usted, por ejemplo, yo veo que usted es muy inteligente y que está siendo honesta. Si yo la veo a usted muy sabia, muy crítica, muy educada, y yo digo, ella es mi madre, eso no la convierte a usted en mi madre. ¿Qué cualidades tenía María para ser madre de Dios? Que dio a luz a un niño, eso es lo que usted básicamente me podría decir, es lo básico, ¿no? Que dio a luz un niño. Claro. Bueno, ¿ese niño es Dios? Ese niño estaba anunciado ya, sí. Sí, pero ¿el niño es Dios? Sí. Entonces usted me tiene que afirmar también que Dios es un niño. Lo fue. Dios fue un niño. Jesús fue un niño y Jesús es Dios y Jesús es Padre y es Hijo y es Espíritu. Pero Dios es inmutable, ¿cómo puede ser un niño? Porque en su parte humana
Él creció como crecen todos los demás niños. O sea, Dios, siendo eterno e inmutable, de pronto adopta una naturaleza humana y se convierte en un niño. Pues sí, así está escrito. O sea, Dios Y no así sabía así está hablar. narrado. No, no está escrito así. Dios no sabía hablar entonces. Pero si Cristo es la palabra, es el verbo, ¿cómo no va a saber hablar? Ok, pero le pregunto, ¿María enseñó a hablar a Dios? No. Bueno, se da cuenta Como que que no funciona, no en funciona. el transcurso de los días, el niño aprendió a hablar y hablaba, porque Pero además ¿quién ya lo aprendió a traía. hablar? ¿Dios? Él era la palabra. Pero no, Él es ya, que, es que él eso ya no... traía su sabiduría y su hablar en él. Entonces no era un niño. No, Bueno, estaba, bueno, estaba en un cuerpo de hombre de o de niño, niño, de niño. pero tenía eso, pero tenía su divinidad con él. Ok, Y eso le hacía, pues, estar por encima muy de bien, los niños corrientes. muy bien. Porque Dios no es un niño. Nunca fue un niño. Dios es Ujú. Dios, Dios no cambia, es inmutable. Ahora, estamos avanzando, me Bueno, parece a mí, me parece a mí. Estamos avanzando porque entonces, al final de cuentas, la lógica no funciona. Que el niño naciera no implica que Dios nació, y que el niño naciera no implica que María es madre de Dios. bueno, mira, yo no voy a debatir contigo esto. Ya Respeto que debatimos. tú sabes mucho más que yo, porque te sigo y te oigo, Ujú. y aprendo. Pero realmente Gracias. yo me baso en lo que yo sé, en lo que yo leo, en lo que yo sé interpretar, en el conocimiento que Dios me está dando al respecto. Le voy a preguntar algo más, ¿le parece? Venga, Ok. si puedo. Porque usted es evangélica y eso me llama la atención y realmente no sé qué me va a responder, pero le pediría que fuera lo más honesta posible y que me Ujú, respondiera básicamente sin pensarlo, porque lo debería de ujú, tener muy claro, creo yo. ujú. ¿El niño de quién era? ¿Del Espíritu Santo o de José? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, por lógica, es el esposo de María. Bueno, si empleas la lógica en Dios, no tenemos por qué buscar lógica. Entonces, ¿para qué Dios buscan la obra y hace lo que lógica? quiere y Para, cuando quiere. pero ¿para qué buscan la lógica del nacimiento entonces, cuando no le aplican la lógica a otro punto que es muy lógico? Usted no es católica. Yo no le puedo preguntar a esto a un católico porque me va a decir inmediatamente que María es esposa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que engendra al niño, básicamente. Si hablamos en términos Así es. biológicos, si hablamos en términos lógicos, y resulta ser que María estaba comprometida con José, lo que implicaría un adulterio. Yo le pregunto a usted, si usted dice que María es madre de Dios porque tuvo un hijo que es Dios, entonces María Sí. es esposa del Espíritu Santo porque tuvo un hijo con él. Pues no es su esposa. Entonces tampoco es madre de Dios. El espíritu entró en María. María se dejó que su espíritu entrara No entró. porque ya había sido avisada por el ángel de Gabriel. No, no entró. El texto griego no dice nada de entrar, dice posar por encima, el Espíritu Santo vendrá, la traducción dice sobre ti, no es una traducción correcta, por lo menos no lo es contextual, dice el Espíritu vendrá a ti y con el poder de su sombra, no dice entró, ese es el otro problema. Pero le pregunto, Ajá. María tuvo un hijo con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el esposo de María. No, Entonces, siendo que María dio a luz a Jesús, no por eso es madre de Dios. Sin negar la divinidad de Jesús, que ya la hablamos, sin negar ajá. evidentemente la divinidad del Espíritu Santo, que también lo creemos,
Pero entonces Ujú. no se le puede meter una lógica. Tuvo un hijo, el hijo es Dios, por lo tanto es madre de Dios. Porque tuvo un hijo con el Espíritu Santo, que es Dios, entonces María es esposa de Dios. No Porque así funciona. estaba anunciado No, no estaba que tendría anunciado que un iba a ser hijo. esposa del Espíritu Santo. Así no. No, es que que es esposa del Espíritu Santo lo estás diciendo tú. No, Yo no lo estoy no, diciendo. yo no estoy diciendo que es esposa del Espíritu Santo. Estoy diciéndole a usted que bajo la misma Sí. lógica, siendo que María tuvo un Ujú. hijo con el Espíritu Santo, entonces es esposa de Dios. Pues Dios la Por- eligió para ello. No, Dios no le eligió para tener esposo como esposo al Espíritu Santo. Le estoy dando su propia lógica. Es que lo único que se dice es que dio a luz a Jesús, Jesús es Dios y por lo tanto María es madre de Dios. Pero por supuesto que tuvo un hijo con el Espíritu Santo, entonces es esposa de Dios. Y por supuesto que es hija de Dios. María es de todo. María es esposa, Claro. hija y madre de Dios. Increíble. Amén. No, amén Sí. no. No diga amén porque usted está recalcando una blasfemia. Yo solamente le estoy siguiendo su propia lógica. No amén. Amén a eso no, porque María no es esposa de Dios ni madre de Dios. Ella es hija de Dios, hija de Dios. Incluso se puede decir que es hija de Jesús, María, porque Jesús es Dios. Entonces, ¿es madre o es Ujú. hija? ¿O es madre o es esclava? ¿En qué quedamos? ¿O me va a negar a usted que María sea hija de Jesús, que es Dios? No, no, no. No voy a negar nada. Entonces María para usted es madre de Dios, pero también es hija de Dios. Es madre de Jesús, pero También. también es hija de Jesús. Amén. Sí. No, pero amén sí dice. Bueno. Le voy a dar paso a otra persona, ¿le parece? Vale, me parece muy bien. Gracias Gracias por el participar. espacio. Gracias. Se cuida.